Es Darío Bernal Casasola, catedrático de la Universidad de Cádiz. Su ponencia se titula Más de 100 años de arqueología clásica en Baelo Claudia, historiografía y nuevos desafíos metodológicos. Darío Bernal es arqueólogo, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor por la misma institución madrileña, actualmente catedrático de Arqueología en la Universidad de Cádiz, en el Departamento de Historia, Geografía y Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras. Ha sido director de varios proyectos I+D+I y de actividades arqueológicas en las ciudades de Baelo Claudia, Iulia, Traducta, Gades y su territorium y Septem Fratres. Y en el extranjero en Pompeya, Herculano, Portopalo, Siracusa, Lixus y Tamuda y el norte de Marruecos. En Costa de Marfil, miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia de Cádiz, de la Real Academia de San Romualdo, del Instituto de Estudios Ceutíes y del Instituto de Estudios Campo Gibraltareños. Bueno, bienvenido Darío, muchísimas gracias por tu participación. Sé que también va a ser una participación muy interesante y bueno, no quiero quitarte tiempo. Cuando quieras puedes comenzar. Perfecto, pues muchísimas gracias al Instituto del Patrimonio Cultural de España pues por haberme invitado a mí en nombre de la Universidad de Cádiz y es un placer estar con vosotros esta mañana un rato pues para compartir experiencias sobre un yacimiento pues muy querido yo creo por todos los arqueólogos no solo españoles que es la ciudad de Bailo Claudia. Voy a compartir la pantalla. Bien, se ve la presentación, imagino. Bueno, pues mirar, antes de empezar quería pues recordar la importancia que tienen las Jornadas Europeas de Arqueología, como ya han dicho los organizadores del Ministerio, que es una iniciativa francesa, pero cuando las cosas funcionan, tienen interés y tienen validez, pues al final van capilarizando a toda la sociedad y pues progresivamente a todo el mundo le interesa y creo que es una cita obligada para todos aquellos profesionales o amateurs interesados en el patrimonio histórico, en la arqueología y en eso que nos apasiona tantísimo, que son las cosas del pasado. Bueno, yo en relación a la temática del ciclo, la investigación arqueológica del pasado al futuro, yo he reflexionado un poco sobre estos más de 100 años de investigaciones arqueológicas en este yacimiento romano del ámbito del Estrecho de Gibraltar. Y he pensado, más que explicar en una cronología ascendente, que creo que como se podría hacer, de cuándo se empezó a investigar, de cómo se investigaba hace un siglo, de qué cosas se hacían y no se hacían y qué cosas hacemos ahora, pues intentar mezclar un poco todo esto con las luces y las sombras de las investigaciones pioneras y las actuales. Y yo creo que pues todos los arqueólogos que a lo largo de nuestra fase de formación pues nos hemos acostumbrado a tener que relacionarnos con muchísimas personas, a veces seniors, a veces juniors, pues encontramos en ocasiones investigaciones pioneras muy antiguas, tremendamente relevantes y actuales y investigaciones actuales pues que por motivos diversos pues no están al nivel que la ciencia arqueológica demanda en un entorno globalizado como es el nuestro. De manera que esa ha sido un poco la perspectiva que yo he seguido a la hora de organizar esta charla. Decirles que es muy importante conocer la microrregión, el entorno geohistórico donde se sitúan los yacimientos, porque si no es imposible entender bien su problemática. Y este entorno, el entorno del antiguo Estrecho de Gibraltar, el Fretum Gaditanum, el llamado Círculo del Estrecho, por el profesor Tarradell, intentando siempre valorar las íntimas relaciones entre las dos orillas de más que separadas, unidas por este brazo de agua, pues es un entorno importantísimo
para analizar cualquier sociedad del pasado, desde la prehistoria más antigua, con el famoso el posible paso del Estrecho, pues hasta época contemporánea. Como ven ahí en la imagen, esta es simplemente recordarles que es una zona de las zonas más pobladas del Imperio Romano por su amplia eh, secuencia cronológica desde época fenicio-púnica, que tenemos ciudades en todo este entorno, y como Plinio y otros autores pues recuerdan que la mayor parte de ciudades de la península ibérica se situaban en este entorno. Aquí, con muchísimos yacimientos, pues por todos conocidos, tenemos a uno que es la ciudad de Baelo Claudia, que es una ciudad muy pequeña, una ciudad que es un municipio poco relevante porque se cita muy poco en las fuentes antiguas, no conocemos a grandes personajes o grandes eventos históricos donde la ciudad de Baelo Claudia se haya visto inmiscuida de una u otra manera, pero es un yacimiento importantísimo. No lo fue, según parece, en época romana, salvo como puerto para transitar al norte de África, sobre todo a la ciudad de Tánger, para cruzar el estrecho. Y ahí ven en esa imagen toda esa red de caminería, de itinerarios y de ciudades diversas en un entorno dominado hacia el este por la famosa colonia de Cartella, Colonia Iuria Libertinorum Cartella, que es una ciudad importantísima, fundada en el 171, y al oeste la ciudad de Gades, romanizada a partir de ese conocido pacto del 206 a.C., y a lo largo del tramo costero pues tienen ustedes a esta ciudad. Si no es muy grande, si no es muy conocida la fuente, ¿por qué todo el mundo conoce Baelo Claudia? Yo creo que no hay ningún arqueólogo clásico que no haya tenido la fortuna o la debilidad o la obligación, si ha estudiado, de visitar este yacimiento. Sobre todo se conoce bien porque es un yacimiento plurisecuenciado, pero abandonado en época tardía, no es una ciudad histórica y por tanto se conserva estupendamente. Está muy poco antropizado el yacimiento porque, como están viendo en la imagen, se sitúa en una ensenada frente a Tánger, que hasta la Segunda Guerra Mundial tuvo una importancia geoestratégica notable, y eso ha provocado que fuera de titularidad militar y que luego empezara a formar parte del Parque Natural del Estrecho, y por tanto no se ha urbanizado, no se han construido como si pasa en otros tantos lugares de la costa española, donde tenemos resorts, tenemos urbanizaciones pues, que prácticamente no permiten identificar cómo era el paleopaisaje. Y la tercera cuestión importante que tiene que ver con este ciclo es que hay mucha gente que ha visto esto. Lo vieron los franceses en primer lugar y lo han visto muchos españoles, investigadores de otras nacionalidades, que han trabajado muchísimo sobre este lugar. Es un yacimiento en el cual la intensidad de la investigación es elevadísima. Todos estos factores, la excelente conservación, la falta de secuencia posterior y los esfuerzos de los historiadores, de los eruditos en principio y luego de los arqueólogos, pues han provocado que se conozca bastante bien. Eh, mm, Creo que los organizadores seleccionaron este sitio porque es uno de los más longevos en cuanto a investigación arqueológica en arqueología clásica en nuestro país. Al menos oficialmente desde 1917, que empiezan las excavaciones arqueológicas en este lugar. Empezaron antes, como siempre pasa, con viajeros, con eruditos, con aficionados, con técnicos no centrados en estas cosas, pero sí viajan por aquí, espías, que son temas muy interesantes, diplomáticos. Pero quizás siempre hay que seleccionar una fecha, en 1917 es la que oficialmente consideramos que es cuando Pierre Paris inicia sus investigaciones arqueológicas en la ciudad, publica unos trabajos modélicos en 1923 con estos primeros resultados, liderándolos él, pero como siempre de manera coral con otros investigadores, y eso provocó pues que hace 7 años celebrásemos el centenario de las investigaciones arqueológicas en
Baelo Claudia. Por tanto, es un sitio donde se ha investigado mucho. Como hay gente joven escuchando la conferencia, esto es un arma de doble filo. Yo he tenido la fortuna también, como decía la presentadora, de poder desarrollar un proyecto hace unos años en Pompeya, y en estos sitios con una larga historiografía es muy complejo hacerse con el pulso de la información, porque ha pasado muchísima gente, porque se ha escrito mucho, y a veces cuando uno llega al lugar, pues no todo el mundo conoce. Se conoce normalmente la fase más reciente de la investigación, pero no la más antigua. De manera que todo esto vuelve mucho más complejo el poder investigar en estos lugares, porque uno tiene que armarse de valor, leer mucho y tratar de, digamos, ver dónde se ha trabajado, qué se ha dicho sobre aquellos temas que te interesan. Y yo quería destacar, porque creo que es de justicia, la importante y longeva investigación desarrollada por los compañeros franceses de la Casa de Velázquez, pues desde tiempos inmemoriales, en este lugar, y entre otras muchísimas cosas, todos los hispanistas, todos los franceses, arqueólogos interesados en trabajar en temáticas hispanas, pues pasaban por Baelo Claudia para hacer sus prácticas de arqueología y empezar un poco a zambullirse en el mundo de la investigación en la arqueología hispano-romana a través de este yacimiento. Y ellos, por ejemplo, pues han publicado esta magnífica serie de 9 monografías que en sí misma ilustra el devenir de la investigación arqueológica en el yacimiento. El primer número, como no podía ser de otra manera, la estratigrafía de cara a su protección y a su delimitación, la cronosecuencia del yacimiento, publicado por el profesor Claude Domergue en los años 70. En el segundo volumen, el entorno, importante también para conocer pues la problemática del yacimiento y su microrregión. Luego varias monografías centradas en los edificios, que como sabrá buena parte del auditorio, ha sido el leitmotiv de la investigación en este yacimiento, estudiar la arquitectura y el urbanismo, con un libro dedicado al Macellum, otro al Capitolio, un tercero al Iseo, al famoso santuario a Isis, o a la Basílica, y luego otro libro dedicado a, digamos, las temáticas, digamos, mayores dentro de nuestra disciplina, como se entendía tradicionalmente, la epigrafía, la numismática y, en el caso de la cultura material, las cerámicas. Eh, Decirles también que desde pronto, junto al Chantier École, como decía antes, para los franceses que aprendían aquí, pues también ha habido otras iniciativas. Por ejemplo, la Universidad de Cádiz estuvo 12 años desarrollando cursos internacionales de arqueología clásica, que eran como los de Ampurias, que yo creo que es el mejor ejemplo que hay en nuestro país, pues que permitieron a muchísimos investigadores jóvenes, recién licenciados, doctorandos, pasar por aquí. Y decirles también que es un yacimiento donde se han ensayado nuevas temáticas de investigación. Les pongo simplemente el ejemplo de la arqueosismología, porque es un lugar donde hay muchas evidencias sobre todos estos eventos marinos de alta energía, lo que tradicionalmente llamamos tsunami, o sobre terremotos. Y en el año 2009 pues tienen ahí los primeros workshops internacionales relacionados con estas temáticas, que han dado muchísima literatura, muchísima investigación sobre sismicidad histórica, y que siguen aportando información. En la imagen tienen en las llamadas termas marítimas, una natatio. Fíjense cómo hay un paramento perimetral de esta habitación totalmente desplomado de manera traumática, en un momento en el cual la habitación ya estaba totalmente colmatada, que quizás pudiera haber sido resultado también de uno de estos terremotos. Decir que el yacimiento, como todos los yacimientos importantes, son herederos de su ocupación anterior. Conocemos bien la numismática alusiva a la ciudad de Bailo, que están viendo ahí en la imagen, y la ciudad prerromana de Bailo se sitúa en la llamada Silla del Papa. La Silla del Papa, así denominada por la arquitectura rupestre con escalones y demás, que permitieron acuñar este topónimo.
un lugar donde tenemos muchísima información, pues desde prácticamente siempre, desde, pues yo que sé, el Catálogo Monumental de España, Romero de Torres, habla de este yacimiento, y donde se ha investigado, y donde también en fechas recientes, que es una de las mm, paradojas que sí me gustaría destacar de Baelo Claudia, se ha investigado mucho sobre muchos temas, pero se sigue investigando. Y van a ver ejemplos de diversos temas bien analizados, pero objeto también de investigación reciente. En la silla del Papa hay un proyecto maravilloso liderado por la Universidad de Toulouse, el profesor Pierre Moret, que ha investigado sobre todo el mundo funerario. Han encontrado una necrópolis visigoda, perdón, un edificio religioso de época visigoda y con continuidad alto medieval que está permitiendo obtener muchísima información. Decir también que en este yacimiento tenemos previamente a esa ciudad que todos visualizamos y que conocemos bien y que probablemente muchos hayan estudiado porque es un paradigma del urbanismo romano. Debajo hay una ciudad o un asentamiento, si quieren, urbano de época republicana con una secuencia compleja, pero asociada a estructuras ortogonales fechadas desde mediados del siglo II antes de Cristo y probablemente vinculada a la ciudad de Cartella y de la cual tenemos muy pocos datos precisamente por ese maravilloso estado de conservación de las estructuras. Aquí tienen una síntesis de los principales hitos de la cronosecuencia de la ciudad. Decir que pues prácticamente desde esa fase de época republicana hasta el siglo VII, momentos muy avanzados del siglo VII que no son fáciles de determinar, eh, hay unas pulsiones muy importantes en época Julio-Claudia, hay algunos terremotos que provocan fases de inestabilidad en la ciudad y hay una ocupación de época tardorromana que también es significativa. Por poner algunos ejemplos que he intentado rescatar de todas las miles de cosas que hay, decirles que cuando las excavaciones francesas pues empezaron a estudiar estos edificios, ahí verán en la parte de la izquierda un trabajo eh, muy laborioso, muy significativo y con muy buenos resultados. Esa es la basílica con todas las columnas caídas y con el entablamento también. Este es un evento traumático que se asocia a finales del siglo III y que provocó en su momento un estudio georreferenciado de todos los bloques, que si lo tuviéramos que hacer ahora sería muy fácil, como hacemos todos con los drones, con las ortofotos, con la fotogrametría, pero piensen que cuando se hizo esto, los años 70, los años 80, no teníamos esta información y tener una imagen como la que están viendo cenital, aérea, pues era un auténtico tesoro, ¿no? Estas son cosas también que es importante recordar. También quería ponerles el ejemplo al lado de un vertedero muy grande de varios metros de altura que se excavó en la puerta llamada de Carteia, la puerta oriental de la ciudad, el cual prácticamente enmascaraba unos 4 metros de altura de esa puerta y del paramento de la muralla. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto porque la imagen de Baelo Claudia es una imagen estereotipada, como lo son la mayor parte de las que tenemos de los yacimientos urbanos, una imagen muy vitruviana, y en este caso, después del terremoto de época de Claudio, de los años 50 del siglo I, pues provocó un desescombro importantísimo de muchísimos edificios que se que se desplomaron y por tanto todo eso hubo que almacenarlo en algún lugar y en este caso se hizo muy cerca de la puerta, enmascarando parte de la zona imponente de su urbanismo. Decir que, sobre todo, y es una máxima en muchísimas ciudades griegas y romanas de todo el Mediterráneo, los trabajos tradicionales en arqueología clásica se han centrado en la topografía y en el urbanismo, y también ha pasado esto en Baelo Claudia desde el año 69 hasta pues prácticamente el año 2000. Por eso este es un modelo de ciudad romana y por eso algunos autores la llaman la Pompeya hispana, porque verdaderamente es una ciudad por donde se puede pasear por sus calles
por donde se ven bien los edificios, se entiende la muralla y se entienden todos los elementos que formaban parte de pues cualquier colonia o municipio en ámbito provincial. Decirles que las antiguas excavaciones pues determinaron que fuera de la ciudad había un áger por explorar, un áger donde, por ejemplo, había bastantes acueductos publicados en los años 70, que son las imágenes que ven ustedes a la izquierda, y que también están siendo objeto en los últimos años de un proyecto de estudio por parte de la Universidad de Burdeos. También las canteras, que en su momento no se estudiaron bien, la de Punta Camarinal, la de la Loma de San Bartolomé, en los últimos años, pues se han hecho estudios arqueométricos de caracterización litológica para, junto a esos esplendorosos mármoles que nos dan un termómetro importantísimo sobre la pujanza de la ciudad, pues conocer también la importancia de la cantería y, en este caso, la biocalcarenita que se utiliza muchísimo estucada y luego pintada. Las necrópolis también son un magnífico ejemplo. Fueron exploradas desde el principio de las investigaciones. Tenemos un plano que lo tienen ahí abajo a la derecha, muy conocido, de Bonsor, que es importantísimo y que con todas las urnas, los mausoleos, todo georreferenciado. Y también en los últimos, pues ya 10 años, a cargo de la Universidad de Alicante, el profesor Fernando Prado está haciendo un estudio maravilloso sobre el mundo funerario, especialmente en época alto imperial, aplicando las últimas técnicas de arqueología funeraria, de bioantropología y de ADN que en su momento no se pudieron hacer porque no existían, pero igual que decía el anterior ponente, pues nosotros hoy en día hacemos lo que podemos, lo que tenemos a nuestra disposición, y seguro que dentro de algunas décadas pues vendrán con otros métodos, con otras técnicas a mejorar pues las que nosotros aplicamos para obtener información sobre estas sociedades del pasado. La de época tardía, parcialmente excavada por García y Bellido, no se ha investigado tanto. Aquí tiene una imagen de un posible mausoleo y de la necrópolis tardorromana de la muralla oriental que excavamos desde la universidad hace unos cuantos años. El puerto ha sido investigado, la interfaz marítimo-terrestre, la conexión entre el agua y la muralla meridional de la ciudad, tanto por un proyecto del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico como por la Universidad de Cádiz y la Universidad de Southampton en los últimos años. Se ha estudiado también el suburbium. La ciudad creció muchísimo a partir del siglo segundo y por eso pues tuvo que saltar sus propias murallas y, como ven ahí en la imagen, se construyó un suburbium occidental muy importante con unas termas marítimas y con hallazgos muy significativos como esta estatua que pueden ver ustedes ahí, que es una estatua en mármol blanco de Paros, de la isla de Paros, que se ha podido analizar también por catodoluminiscencia, y una estatua que se ha estudiado desde el punto de vista de la historia del arte, estilístico, con toda la información que eso ha aportado, pero también desde el punto de vista arqueológico, que esto es lo que hacemos ya desde hace muchísimos años los arqueólogos clásicos. Entonces, fíjense, arriba a la izquierda, dentro de la habitación en la cual apareció, en un contexto del siglo V, la estatua fue amortizada. No da tiempo para explicar todo esto en detalle, pero para algunos autores pudo haber sido resultado de esa iconoclastia pues conocida en época tardoantigua hacia las imágenes, y además en este caso de un atleta desnudo. Tenemos el único ejemplo en el Mediterráneo de una punta de lanza, pueden ser, que eso es lo que significa el dorífaro, el portador de lanza, de hierro, y probablemente esto se debe a una reparación, y por tanto se ha estudiado muy bien el contexto arqueológico de la misma. Decirles que a pesar de todos estos más de 100 años de investigaciones, que es una pregunta que nos hace siempre la ciudadanía cuando investigamos, menos del 20% de la ciudad está exhumado y hay muchísimos trabajos por hacer. Muchísimos trabajos por hacer en temáticas que no se están investigando ahora, como es el caso de la muralla, donde en su momento sí se vieron dos fases, como ven abajo a la izquierda, con esos grandes bloques almohadillados que parecen ser de época
augustea cuando se define el Pomerium y se funda la ciudad, a una fase de mediados del siglo I con Incertum, que se conoce en diversos lugares, la caminería o el itinerario, si quieren, las vías, los cardines, los decumani de la ciudad, que tampoco están siendo objeto de investigación, con esas inmensas crustas, esas lajas que se ven ahí en el Decumanus Maximus, completas, muy bien conservadas, a las vías terrarias que a partir del siglo II conocemos en otros lugares de la ciudad, y ver cómo esto es un callejero vivo. Se construye en un momento y luego se va reutilizando a lo largo de la fase de vida de la ciudad. La fase tardorromana es la fase menos atendida desde un punto de vista científico. En primer lugar, porque esto siempre hay que hacerlo. Esto no es una crítica ni mucho menos, pero siempre en un yacimiento multisecuenciado, cuando hay que priorizar una fase para la exposición pública, pues hay que retirar algunos restos que son importantes desde el punto de vista del estudio científico, pero que no se comprenden bien. Y en Baelo Claudia lo que se ve hoy en día es la ciudad de la segunda mitad del siglo I después de Cristo, de inicios del siglo II. Los edificios tardíos, mucho menos nobles, mal conservados, pues han sido objeto de estudio y han sido objeto de investigación, pero no normalmente de conservación. Aquí tiene un ejemplo a la derecha de un proyecto reciente de la Universidad de La Rochelle, de Lille y de Sevilla, que ha estudiado la ínsula sureste del Foro. Decirles también, como por ejemplo en el caso de los templos que presiden el Foro, que las generaciones de arqueólogos que nos han precedido en el tiempo eran grandes dibujantes, eran verdaderos artistas y nos han legado muchísima documentación gráfica de primer nivel, como este simple ejemplo de Antonio García Bellido de la planimetría de los templos, pero tenemos centenares de dibujos hechos por arquitectos, por aparejadores, hechos por arqueólogos especializados en estas cosas, que son de sumo interés y que hoy en día combinamos con todas esas, digamos, facilidades que tenemos para obtener documentación y gráfica a través, sobre todo, de la fotogrametría. Aquí tienen otro ejemplo de cómo esas investigaciones pioneras han sido muy importantes. Además, en el templo de Isis, de haber hecho el estudio arqueoarquitectónico del monumento, que es muy parecido al de Pompeya, pues también se han estudiado contextualmente cosas como la carpología de las ofrendas halladas en algunos de los contextos, o también la epigrafía asociada al contexto de hallazgo, como esta placa que tiene en la parte central, esta maldición, esta defixio, hecha por una mujer a quien le robaron parte de las cosas de su casa, la ropa de cama, y que luego fue al templo de Isis para hacer una maldición en contra de los ladrones. Decirles que la basílica es un edificio donde, como ven, se ha hecho anastilosis. En este yacimiento, a lo largo de muchísimos años, se han ensayado muchísimas fórmulas de conservación preventiva y de restauración. En el caso de la basílica, tienen las columnas remontadas. Y decirles también que son imágenes muy significativas, como cuando a inicios de los 80 apareció la famosa estatua del Trajano, pues hubo que recurrir a los militares para poder trasladar la cabeza y el cuerpo de esta estatua al Museo de Cádiz, porque piensen que por entonces el yacimiento no estaba bien protegido, aunque sí tenía guardés, que siempre es una actividad que ha recaído en torno a la familia Otero, y por tanto, pues en su momento había que recurrir a la ayuda de la Fuerza de Seguridad del Estado, pues para poder auxiliarnos en este tipo de temas. Ya para ir terminando, decirles que hay edificios muy bien estudiados, como el caso del Maquelum, que permitiría, a través del maravilloso estudio arquitectónico que se ha hecho con la anastilosis completa, restituirlo. Esto está simplemente esperando financiación para un proyecto de anastilosis. Las termas urbanas que se estudiaron en su momento, con la singularidad de que las pilas de los hipocaustos están fabricadas con ladrillos traídos de Tánger, algo que puede resultar antieconómico si alguien
lo lee en algunos de los artículos, pero sabiendo que Baelo, Tánger era la ruta marítima cotidiana, pues se entiende muchísimo mejor. Y casos como el teatro, también bien estudiado, que permite a través de esos festivales de teatro clásico en Mérida, en Itálica y en Baelo Claudia, que también es sede, pues disfrutar de la recuperación de un edificio para actividades lúdicas contemporáneas. Hay dudas sobre las casas que en Baelo Claudia son muy pocas, las conservadas, como en otros muchos yacimientos hispano-romanos, y termino con una diapositiva del proyecto de investigación pues que la Universidad de Cádiz desarrolla en este lugar desde el año 2000. Cumplimos 25 años este 2024 de las excavaciones ininterrumpidas de nuestra universidad en esta ciudad. Hemos estudiado sobre todo en la parte meridional aquello que le dio tanta fama a esta ciudad, la producción de atún en salazón, salsamentum y garum, excavando y reestudiando las antiguas fábricas salazoneras y la tienda, que la ven en rojo, donde se vendían estos productos en el decumano, y aquí sí se han arbitrado técnicas novedosas como por ejemplo esto que tienen ustedes aquí, que es una piel de un atún, una piel conexionada, que esto, para el que tenga experiencia en excavación, sabe bien que o tienes un restaurador a pie de obra o esto es imposible poder consolidarlo in situ y extraerlo. O los arqueozoólogos, como están viendo ahí, abajo a la derecha, que cuando aparecen, igual que ya nos hemos acostumbrado hace muchos años, cuando se excavan tumbas a tener un antropólogo a pie de obra, pues lo mismo pasa con los arqueozoólogos, a los cuales no es una buena praxis mandarle las bolsas con los hallazgos al final de la campaña, sino que nos deben acompañar para excavar con nosotros pues todos los restos. Y estas técnicas, por ejemplo, la arqueología biomolecular, nos ha permitido documentar la fabricación de garum de ostras en Baelo Claudia en época tardoantigua, gracias a los análisis de residuos orgánicos adheridos a las paredes de las piletas de salazones. Como ven en esta ilustración científica, hemos podido demostrar que había pesca, además de caballas, sardinas, atunes, boquerones, pescaban activamente las ballenas, también fabricaban harinas, aceites de pescado, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo último es la arqueología experimental. Para intentar entender los procesos y los productos, en el caso de los alimentos, hemos tenido que recurrir a la arqueología experimental en Baelo Claudia con tecnólogos de los alimentos e ingenieros químicos para reproducir el garum en laboratorio y luego hacerlo en el propio yacimiento a través de proyectos de Plan Estatal de I+D+I. Es la primera vez que esto se hace en el mundo, reconstruir científicamente este producto y además se ha conseguido, ya hace ya bastantes años, que el mismo se comercialice en el mercado. Probablemente algunos de ustedes habrán probado la flor de garum que comercializa una empresa de Jerez y que estamos intentando de reintroducir en la gastronomía contemporánea. Decirles que de esta fase tardorromana es una de los grandes desafíos para el futuro, intentar estudiarla bien y decirles también que los yacimientos, como les pasa a Baelo Claudia, en este caso tienen la máxima categoría jurídica en la ley de museo andaluz, que es la de conjunto arqueológico, por eso tiene una RPT propia, tiene su museo, tiene su sala de exposiciones, sus talleres, etcétera, 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 y sus técnicos permanentes, que esto es lo que permite entender por qué hay tantos investigadores trabajando al unísono en Baelo Claudia, haciendo exposiciones temporales. Aquí tienen una sobre los secretos del Garum que hicimos hace algunos años, y también decirles que es muy importante intentar recuperar los legados documentales de todos los investigadores que han pasado por este yacimiento. Hay un proyecto de la Universidad Autónoma de Madrid, liderado por el profesor Juan Blanques y la profesora Lourdes Roldán y la Casa de Velázquez, por intentar no solo recopilar, que esto lo hacemos todos, y digitalizar, sino también poner en acceso público este tipo de documentación, que es una deuda deontológica que tenemos hacia las generaciones del futuro. El yacimiento está actualmente musealizado, es uno de los más visitados de Andalucía, con más de 160.000 visitas. Tienen toda la información sobre él en internet. Yo les animo a que lo visiten, el que no lo haya hecho. Nosotros empezamos a excavar el lunes. Si quieren venir a vernos,
pues lo podrán hacer y además se ha planificado con motivo de las Jornadas Europeas de Arqueología a través del IPCE una visita el domingo. Y bueno, esto es lo que yo les había preparado. Termino con esta imagen simplemente para decirles que ni todo lo antiguo es malo, ni todo lo reciente es mejor. Hay investigaciones para las cuales tenemos que recurrir a trabajos de los años 40, de los años 50, de los años 60, porque los arqueólogos que excavaron y estudiaron fueron muy rigurosos y lo hicieron muy bien. Y por el contrario, y esto a todos nos pasa, a veces uno va a ver la documentación de excavaciones muy recientes y sirven para poco porque o no las han realizado personas con mucha experiencia o no se han preocupado por documentar en detalle toda esa información tan rica que nos proporciona el registro arqueológico. Y nada más, muchísimas gracias por su atención.